El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos, bienvenidos a su programa Alerta Cristiano, programa de análisis en temas relevantes y pertinentes a la actualidad, siempre presentados desde la verdad y la luz de Dios. Les está hablando Claribel Maldonado en sustitución del distinguido moderador, el licenciado Eduardo García Resach, que está en unos compromisos profesionales. Les invito a que no se pierdan este programa hoy. El tema que tenemos es muy pertinente, muy actual y trata sobre cuando papá no está. Así como lo escucha, cuando papá no está. Así es que no olvide que Alerta Cristiano se transmite todos los viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la noche por esta su cadena CTN Internacional. En antena, canales 20.1 San Juan, 48.1 área oeste, 32.1 el suroeste, 106 de Liberty Cable Vision. En Orlando, Florida y áreas adyacentes, 45.1. Y por la radio online, Senda.fm, sonido que levanta y restaura. Vamos a hablar de la paternidad. ¿Sabía usted que el pasado 19 de noviembre fue el Día Internacional del Hombre? Que en Puerto Rico nos conflige con la celebración del descubrimiento de nuestra tierra por Cristóbal Colón, y donde también celebramos nuestra puertorriqueñidad. Pero el 19 de noviembre es el Día Internacional que se reconoce la participación del hombre, del varón, a nivel social. Dios nos creó a hombre y a mujer para no estar solos, sino para complementarnos. Ese es el diseño perfecto, original en el corazón de nuestro Dios. Con misma dignidad, mismo valor, pero distinto diseño para crecer y multiplicarnos. El papá, el padre, papa, papi, daddy, todos esos, la misma persona y también nuestro Padre Celestial, queremos rescatar la paternidad. Lo hemos hecho reemplazable a papá en el mundo de hoy y en este tiempo. Sin embargo, papá es y será insustituible. Las mujeres que criamos solas podemos ser mamá 2 veces. Los papás que crían solos pueden ser papá 2 veces, pero no podemos ser en una sola persona papá y mamá. Y para eso vamos a entrar en el texto bíblico y quiero que me acompañen. Y está basado en Salmos 27:10 y Salmos 68:5 y 6. Y dice así la palabra del Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. En su santa morada, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos hacia la prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Por eso es que hoy queremos dedicar este programa a cuando papá no está, pero de una perspectiva de que crear primero conciencia, sepamos dónde estamos parados en este tiempo, seamos entendidos y trabajemos hacia la esperanza para rescatar a papá. Vivimos en un tiempo donde la mayor parte de la generación vive sin papá. El creyente no fue creado para la orfandad. Tenemos nuestro Padre Celestial, Él es la paternidad original. Cuando no hacemos parte de nuestro diario vivir esa paternidad original,
enfrentamos graves y profundos problemas en nuestra vida. Así es que comienzan diferentes dinámicas. Nos llevamos la peor parte, las mujeres y los niños, en esas situaciones, y generaciones crecen sin papá que no supieron ni aprendieron cómo ser papás a su vez. La iglesia institucional, la iglesia de Jesucristo también, está en un tiempo crítico donde tiene mucho que trabajar en esta área. Por eso tenemos hoy una invitada muy especial. Ella es la profesora Damaris Pérez López, autora del cuento para niños Caleb necesita a papá, y le damos la bienvenida porque ella nos va a ayudar en esta reflexión y en esta proyección de esperanza para rescatar un papá. Caleb necesita papá. Su autora recientemente, ¿verdad? Ha sacado a la luz este cuento para niños y le agradezco por acompañarnos hoy. Te agradezco a ti, Claribel, por la oportunidad de estar aquí para dialogar sobre este tema tan importante. Caleb necesita papá es un libro que salió recientemente en este verano. Sí, el libro en octubre fue que se publicó, ¿verdad? Estuvo realizándose toda la producción del mismo y ya está pues, en las plataformas digitales, en Amazon, y estamos tratando, ¿verdad?, de que pueda llegar también a algunos lugares de nuestro, ¿verdad?, de Puerto Rico para que más allá. Sí, sí. Alerta Cristiano llega a toda América. Así es. Nuestros hermanos en Orlando, aquí estamos. Le voy a pedir a nuestro señor director que vaya preparando unos gráficos para este segmento. Vamos a ubicarnos, Damaris, en qué nos están diciendo los estudios y las métricas sociales en cuanto a la situación de la ausencia de papá. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que nos está gritando hace tiempo de lo que ocasiona en el ser humano la ausencia de papá? Tenemos aquí el estudio Fatherless. Usted puede digitar en su navegador Fatherless y le van a salir una serie de data. Entre ellos está esta data. 20 millones de niños en el sistema norteamericano viven con la ausencia de papá y los síntomas son los niveles altos de pobreza, el abuso de sustancias, la pobre salud física y mental, bajos niveles de logros académicos, criminalidad y una actividad sexual en los adolescentes muy prematura. Esto es los síntomas de la sociedad sin papá. También tenemos otro gráfico, si nos lo puede facilitar el señor director. Para que tengamos una idea, 70% de los adolescentes a nivel de Estados Unidos que están en las correccionales, o sea, que cometieron delito y están en una cárcel, su papá no estaba en sus vidas. Y en Puerto Rico es el 80% de los menores de edad que están encarcelados, su papá no está en sus vidas presente. Son 11 veces más probable de ser violentos en su conducta. Tenemos un 60% de los violadores sexuales. Se han estudiado los perfiles de los violadores sexuales, profesora, y se ha encontrado que el 60% tampoco han tenido a papá en su vida. Y son 20 veces más probable que un niño, un joven, un hombre con la ausencia de papá en su vida caiga en conductas de alto riesgo que lo lleven a cometer delitos y ser encarcelado. Como ven, tenemos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Y este libro de la profesora Damaris Pérez, que Caleb necesita a papá, va a rescatar un ángulo porque la ausencia de papá se da por muchas razones, por guerra, por conflictos bélicos cuando los papás tienen que ir a dar servicio, porque están buscando un mejor futuro en otro país, ¿verdad? Por ingresos, que es nuestro caso en Puerto Rico, muy marcado hace de una década para acá. Se nos están yendo muchos padres de familia a buscar oportunidades y en ese tiempo están sin papá los chicos. También porque hemos hecho de la convivencia fuera del matrimonio y el divorcio un modus vivendi.
porque hay muerte prematura, hay mucha enfermedad en los papás, adicciones de todo tipo de sustancias, pero también adicción al trabajo, y están workaholics y también ausentes de la vida de sus niños, aunque estén bajo el mismo techo, y también por una sociedad feminizada, donde todo este asunto de la revolución y la liberación femenina ha descartado al varón y lo ha dejado sin herramientas y lo hemos sacado de la fórmula. Así es que se crea un ciclo, el ciclo sin papá. Y de entre ellos, pues obviamente la muerte prematura de los papás. Así es que vamos a comenzar esta reflexión, pero también vamos a dar un giro de esperanza, vamos a tomar responsabilidad y vamos a hacer de esto un ciclo ya roto, que no exista más en ningún hogar de ningún país y y menos del pueblo de Dios. Así que no se retire, porque del segundo segmento en adelante entramos en sustancia, en alerta cristiano, cuando papá no está. Un momentito, regresamos. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Our guest now, Roland Warren, who is president of the National Fatherhood Initiative, out with a new study on the cost of absent fathers in the country. What were you looking to learn, and what did you learn? Well, we were really looking to learn specifically what the economic impact of father absent was. Most of the discussions around this issue had really been focused on more emotional, those types of things, and skill building and things of that nature. And so what we wanted to do, particularly in Washington, and particularly in a tight economic climate, to look at what the cost was for father absence. And what we found was that the annual cost for father absence is about $100 billion a year. So that's what we actually called the study, the $100 billion man, to really focus on the fact that when you looked at the 13 means-tested programs along with child support enforcement, that there was a significant financial impact for fathers not being connected into families. Acaban de ver un video del profesor Roland Warren donde indica que el costo económico para el Estado por la ausencia de papá son $100 billones al año. Y esto es preocupante, porque entonces cuando el gobierno entra a sustentar el rol de paternidad de alguna forma y manera, nosotros corremos el peligro de hacer del gobierno nuestro padre y hasta nuestro Dios. Así de importante es rescatar la paternidad, y para eso estamos hoy en Alerta Cristiano. Continuamos con la profesora Damaris Pérez López, autora del libro Caleb necesita a papá. En el caso de Caleb, él queda sin papá. ¿Por qué, profesora? Sí, Caleb queda sin papá, ¿verdad? Muere cuando él es muy pequeñito. Caleb no lo conoce en realidad, ¿verdad? Personalmente, porque no tiene recuerdos propios, sino los recuerdos que tenía por lo que los papás la mamá le podía contar, sus familiares, fotos que podía ver de él, ¿verdad? Pero no tuvo nunca una conciencia propia de quién era ese papá. Y eso, pues, durante el cuento se va viendo la serie de carencias, ¿verdad?, que trajo sobre él, el vacío que él podía sentir. Y en el libro, ¿verdad?, vemos a un vecino que se convierte en esa figura que sirve para que él pueda ir entendiendo que él tiene un padre, aunque su papá biológico está ausente. Ese vecino se llama Don Tomás. Y pues él narra todo un mensaje, ¿verdad?, de parte de Dios para ese niño y para transformar su vida, y que él pueda convertirse
en esa persona con el propósito que Dios tenía para él, que puede impactar a nivel social a otros niños y otras personas. O sea que el objetivo es ayudarnos es un cuento para niños, pero el cuento nos va a ayudar tanto a los niños como a los adultos a trabajar una temática. Es correcto, aunque el enfoque mayor era para el público infantil, porque sabemos que un público hasta cierto punto abandonado, son temas que son fuertes, pero con ellos no se trabaja en literatura, así cristiana muchas veces, ¿verdad? No tenemos fuentes, recursos. O sea que se refiere a la muerte, al asunto de la muerte. A la muerte, a la pérdida, al abandono, porque pues, aunque el papá muere y no decide que te voy a abandonar, pero ese niño se siente abandonado. Son sentimientos que llegan, ¿verdad?, a su vida, independientemente de que se hiciese o a propósito o no, porque sabemos que nadie pues, va a morir premeditadamente, ¿verdad? Hay enfermedades, hay accidentes, hay diferentes cosas, pero ese niño sí siente ese sentimiento y es un proceso que para él es más difícil que hasta para un adulto. Nosotros muchas veces platicamos con alguien, pero ellos muchas veces lo que hacen es encerrarse en sí mismos y aparentar que todo está bien. Un dolor silencioso. Es correcto. Porque no lo saben cómo expresar. No saben expresarlo, no los ve que están jugando, que están saliendo bien hasta en la escuela posiblemente. Hay niños que sí se afectan, pero hay otros que no. En esas áreas, ¿verdad? Nosotros pensamos que todo está bien, que lo pudo asimilar, que ha sobrellevado. Y hay que trabajar esa área, porque si no, pues se va a convertir en un dolor que va a trascender a las demás generaciones que provienen de él también. O sea que el objetivo específico de Caleb Necesita Papá, ¿cuál es? Es poder tocar ese dolor para sanar de una manera, ¿verdad?, que quizás no sea tan dura para el niño. A través del cuento, un papá, un maestro o hasta una persona que se identifica con esa familia, como fue el caso de don Tomás, puede tomar ese rol de irlo guiando hacia un proceso de sanidad, entendiendo que es un proceso, que no es que porque yo le explique que Dios es su Padre, él va a poder dejar todos esos sentimientos atrás de una sola vez. Vamos a ir trabajando día a día mientras él va creciendo. También todo va a depender de la edad del niño. Hay niños que pues van a ser más rápidos en entender unas cosas por la edad que tienen. Claro, porque según nuestra huella dactilar, así nos creó Dios, claro, únicos. Y cada uno, ¿verdad?, tiene su proceso, según el Señor lo creó. Y entonces el cuento levanta esas figuras. Y aquí es donde está el mensaje para nosotros como comunidad y el mensaje para la iglesia, de que tenemos esta realidad, ya sea por muerte, ya sea por divorcio, ya sea por las razones que hemos mencionado anteriormente, donde papá no está involucrado en la vida del niño y la niña. Y cuando eso se da, todavía se torna más pertinente que el niño entienda la paternidad original de Dios. Eso es así. Y sí, hay un llamado a reclutar don Tomás, muchos don Tomás. Pueden ser maestros de escuela, pueden ser líderes comunitarios, deportistas. Aquí, como yo le llamo, ponerse una túnica. Como José tenía una túnica, cada uno de nosotros tenemos un vestido distinto. Y en cada área en la que nosotros laboremos vamos a toparnos con personas y niños que pueden necesitar este tipo de ayuda. Y ahí pues movernos, ¿verdad? Ser sensibles y movernos a que... Y como mencionaste al principio, no basta con decirle a un niño, a veces ni a un adulto, Dios es tu Padre. Es un proceso. Entonces el cuento, aunque está hecho para niños, es para que el adulto lo lea también con el niño y tenga ahí va inmediatamente a ver, según don Tomás desarrolla su relación con Caleb, nosotros vamos a aprender en el cuento también cómo vamos a empezar un proceso para rescatar esa paternidad original en el niño y pueda trabajar su realidad. Sí, don Tomás de una manera cotidiana, en una relación, ¿verdad? Se dio todo ese proceso. No fue que él dijo, lo llevé a la iglesia, aunque, ¿verdad? Su mamá, la mamá de Caleb sí conocía de Papá Dios, pero él lo hizo en la cotidianidad del día a día, del compartir con esa familia, con ese niño. Y muchas veces eso es lo que necesitamos. Va a haber personas que no nos van a llegar a un lugar, pero sí van a tener, ¿verdad?, esos mensajeros de Papá Dios puestos en diferentes sitios para que sí puedan recibir ese mensaje que necesitan y sanar sus vidas.
Yo en lo personal, cuando lo leí, yo dije, este cuento sirve para todos los espacios. Sirve para leer en casa. Sirve para la escuela bíblica. Como maestra de escuela bíblica, se los recomiendo a ojo cerrado, como decimos, pero es en realidad ojo abierto porque quedé prendada de la historia de Caleb Necesita Papá. Y sirve también para los colegios cristianos, las iglesias, escuelas. De verdad que atiende un tema que podemos decir, ¿verdad? La iglesia actual lo está atendiendo como es. Bueno, pues muchas veces dialogamos los temas, ¿verdad? Pero los dejamos en un mensaje de un domingo, de una escuela bíblica. Pero ese proceso es el que no se le da continuidad muchas veces. Y pues yo creo que es momento de que podamos entender que hay que tomar unas acciones de una manera más... intencional. Sí, intencional. Sistemático. Sí, y llevar ese proceso, ¿verdad? Y pues ayudar a esas vidas a salir de ese dolor para que también puedan cumplir su propósito. Sobre todo porque tristemente a través de la nación americana, Puerto Rico pertenece, ¿verdad?, por la relación política a ese sistema. Rompió mi corazón, profesora, que salimos en la primera jurisdicción en la tasa de hijos donde papá no está. 45.8, 48.5. El segundo lugar fue Washington, D.C. y luego otras jurisdicciones. Iglesia, no te niegues a la realidad. Si Puerto Rico salió número 1 en ausencia de papá, te toca a ti, me toca a mí, nos toca. Así que vamos a seguir con el tema cuando papá no está, en un rato en Alerta Cristiano. Muchas veces los papás se ven ellos mismos como protectores y proveedores. Pero un papá es mucho más que eso. Los expertos saben que a los niños con papás que participan en sus vidas les va mejor en la escuela y son más felices y saludables. Lo más importante que puede hacer un papá es simplemente ser parte de la vida de su niño al crecer, consistentemente, si viven juntos o no. La relación que forman es especial y buena para la salud, el desarrollo y la confianza de su hijo en cada etapa de su vida. Y esa es una gran satisfacción para un papá. Participar en la vida de tu hijo no es complicado. Hay muchas cosas que pueden hacer juntos cuando está pequeño y al crecer. Comienza con solo cargar a tu hijo. A los bebés les encantan los abrazos y a los papás también. Jugar con tu pequeño es divertido y a los pequeños les encanta jugar una y otra vez. Y recuerda, la hora de comer es un buen momento para forjar una buena relación. También salir a caminar. A los niños les encanta estar afuera. Al pasar tiempo juntos, tu pequeño sabrá que siempre estarás presente. La vida está llena de distracciones, pero los momentos más pequeños pueden tener un gran impacto en la vida de tu niño y en la tuya. Porque cuando un papá está presente, a sus hijos les va mejor en la escuela y en la vida. Igual que mamá, los papás hacen una gran diferencia. Te dará orgullo saber que eres importante para tu hijo y que cada día puedes darle un buen ejemplo. Así que sigue haciendo un gran trabajo. Quizás no tengas todas las respuestas, pero no te preocupes. Lo más importante que puedes hacer es pasar tiempo con tu hijo. Esos momentos durarán para siempre. Para más consejos, visita ayudayesperanza.org. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
continuamos aquí en Alerta Cristiano con el tema Cuando papá no está. Y tenemos este tema porque queremos hacer todo lo contrario, rescatar la paternidad en nuestras familias. Tenemos aquí a la profesora Damaris Pérez López, autora del cuento infantil Caleb necesita a papá. Si nos sintonizó ahora, visítenos en la retransmisión o entre a nuestro canal de YouTube Alerta Cristiano. Estábamos comentando, profesora, que vimos una triste estadística que fue publicada este mismo año, 2019, que si el señor director no las facilita por aquí, que en el caso de Puerto Rico, el factor fatherless, el factor de que papá no está presente en la vida de sus hijos, es el más alto en la nación americana. Para los que nos sintonizan de otros países, ¿verdad? La relación política de que Puerto Rico es un territorio adscrito a Estados Unidos, pues es lo que hace que se hagan unos estudios y unas métricas sociales que nos comparen con el resto de los estados de Estados Unidos. Y tristemente este estudio, si el señor director nos pone la gráfica ya prontito, salimos número 1 en la ausencia de papá. Esto fue muy fuerte para mí digerirlo. La fuente es el informe Father Facts, edición 8 del 2019 del National Fatherhood Initiative. Lo pueden digitar así en el internet, Father Facts, edición 8, National Fatherhood Initiative. Y nos dice que Puerto Rico es el número 1 en el factor de ausencia de papá, con una tasa de 45.8. El segundo lugar, Washington, D.C., con una tasa de 35.8. O sea, que salimos número 1 y con 10% más alta la tasa de ausencia de papá que el segundo. Mississippi, tercer lugar, Luisiana, Alabama y Carolina del Sur, donde la tasa menor son 30.1 y Puerto Rico tiene una tasa de 45.8. Hermano, tenemos que hacer algo. Y vamos a tocar el cómo lo vamos a hacer. Y habíamos comenzado con esta herramienta tan valiosa del librito para niños, Caleb necesita a papá. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Sí, actualmente Caleb necesita a papá se encuentra en la plataforma digital de Amazon. Tanto lo pueden conseguir en versión impresa como en versión digital. Y estamos trabajando, ¿verdad?, para que estén en las librerías cercanas a ustedes aquí en Puerto Rico. O sea que pueden digitar a sí mismo en esa plataforma, Caleb necesita papá, y les va a salir. Aparecer. Y un correo electrónico donde puedan escribir. Sí, pueden escribir a biggeneration@yahoo.com y pues cualquier cosita, ¿verdad?, pregunta, pues pueden hacer a ese correo. Big Generation, de Big, de grande. Sí. Que es BIG Generation, es correcto. @yahoo.com. Correcto. ¿Algún lugar en Facebook en particular? En Facebook como tal, no, todavía no tenemos la página. Es que acaba de salir. Pero vamos a estar trabajando con ella también para que también Pero la puedan pueden conseguir. entrar al Facebook Alerta Cristiano, que allí vamos a tener la información también. Rescatando entonces esa paternidad que estábamos conversando, toma rol este vecino, que es cristiano, toma el rol la esposa del vecino, ¿verdad? Es una generación de abuelos la que toma ese rol de rescatar la paternidad original para Caleb. Ahí también vemos, ¿verdad?, que a veces pensamos que porque yo estoy mayor, no tengo un propósito que cumplir, ya yo hice mi misión, trabajé aquí tantos años, y vemos como esta familia, ¿verdad?, pudo en su comunidad trabajar unas cosas con esa otra familia y continuar haciendo, ¿verdad?, un legado bajo lo que ellos creían, sus convicciones, y pudieron en ese niño sembrar unas verdades que le dieron libertad para hacer lo que Dios lo envió a hacer en esta tierra. Y la ciencia del hombre confirma la ciencia de Dios. Cuando estas cosas, estas semillitas son así sembradas, se rompe un ciclo.
Y seguramente yo me imagino que detrás de esto vendrá una serie de 2 cuentos más de cuando Caleb creció. Bueno, el cuento dice una parte, ¿verdad? Caleb se hace adulto, ya lo empezó. Por eso digo que viene una serie. Y si no viene, la estoy pidiendo. Porque llega la adultez y no le vamos a decir para que usted adquiera el libro. Pero se trata de eso, Exacto. de que tenemos que romper el ciclo. Sí, y entender que hay una continuidad, o sea, además de que ese papá faltó, pero él dejó una simiente en esta tierra, que fue ese hijo. Quizás él no está físicamente, pero ese hijo es la extensión de él en esta tierra. Y eso es que Dios nos envía como generaciones, que generación a generación seamos de bendición a los que nos rodean. Así que no podíamos permitir que Caleb se quedara en esa prisión de dolor y de angustia, sino que teníamos que sanar a ese niño para que él pudiese trascender y pudiera en otras generaciones también tener un impacto de sanidad también. O sea, el ciclo que queremos es romper uno, pero para comenzar otro que es de bendición. El ciclo de bendición, exacto. Romper el ciclo del dolor, de la ausencia, de dónde pertenezco, cuál es mi propósito, a un ciclo de bendición, de prosperidad, de rescatar una identidad. Tanto la identidad, ¿verdad?, de Caleb como niño, como su identidad espiritual. Como la de Dios, hijo. como la de hijo, porque no somos huérfanos. Claro que no. En Dios nadie es huérfano. Cuando tenemos eso claro, todo lo demás lo alcanzamos. Todo lo demás fluye y todo lo demás lo alcanzamos. Ese punto de 2 generaciones, unos abuelos y un niño, y que mencionas que hay muchas personas de mayor edad o que se retiraron de su profesión y están sentaditos. Vamos a dejarles un mensaje. Quiero que le hables a esa gente. Sí, de verdad que hay mucho trabajo que hacer. Y muchas veces, ¿verdad?, las generaciones más jóvenes, no es que no puedan trabajarlo, pero tienen las manos llenas. Están criando ellos mismos, están trabajando para poder salir adelante, ¿verdad? Y hay unas generaciones que ya quizás en unas áreas están en un poquito más de descanso. Y en ese tiempo son igual de productivos. Nuestra sociedad, ¿verdad?, actual ha querido dejar ver como que ya es para que te quedes en tu casa guardadito, pero sabemos que sí, que hay un trabajo que se puede hacer. Hay escuelas que aceptan voluntarios, hay hogares de niños que necesitan voluntarios. Inclusive, como digo yo, en cualquier lugar que tú te encuentras con un niño, tú puedes sembrar alguito en ellos. Así que mi llamado es a que todas esas personas entiendan que se están reclutando muchos Don Tomás en este tiempo y que hay muchos niños y muchas familias que de una medida u otra usted puede impactar. Y que se atreva, que se lance. Y yo voy a ser un poquito más fuertecita y le voy a decir a nuestros hermanos de la pastoral y el liderato de las iglesias que está muy bien que nuestros, ¿verdad?, hermanos de mayor edad o retirados en el feliz retiro vayan a giras, hagan sus fiestecitas, hagan sus cenas, hagan sus almuerzos, pero hay una necesidad en donde tenemos que integrar las generaciones, porque si Puerto Rico salió número 1 tristemente y trágicamente en la ausencia de papá, esta generación la necesitamos también activa para que abra un ciclo de bendición y rompa el ciclo de maldición que está acabando con nuestros niños. Y la realidad también es que las generaciones anteriores tenían más claro lo que era el concepto familia, lo que eran ¿verdad?, los valores y los principios que estaban establecidos, se han ido socavando. Así que cada generación, ¿verdad?, puede aportar a la que está emergiendo, a que pueda tener ese concepto totalmente claro. Sabemos que la palabra está y que eso es lo que nos da la base, pero hay familias que necesitan esa persona que les llegue para plantearle lo que es el diseño. Y pues esas generaciones yo creo que están más que claras de lo que son los diseños de Dios, lo que es el matrimonio, la familia. Okay. Y entonces hay una curiosidad que me dijiste fuera del aire, que te plantó un lector, de por qué se llamaba el niño de la historia Caleb. Sí, pues mira, fue algo bien curioso porque yo escribí el libro, estaban los nombres ahí dados y él me preguntó, ¿por qué? ¿Verdad? Es que me llamó la atención que fuera Caleb. Y yo me quedé porque yo misma no pensé en por qué el nombre. Pero me dio con entonces buscar nuevamente, aunque he estudiado otras veces los significados del nombre, ir sobre eso. Y hablaba de la valentía, ¿verdad?, que tuvo Caleb. Y aunque siempre le ponemos ese nombrecito,
de Caleb a los grupos de personas de tercera edad y todo esto, más que fijarme en que ya él tenía una edad en ese momento bíblico, ¿verdad? Sí, que estaba con Josué para la tierra prometida, más cuando que Moisés eso, falleció. Lo que me llama la atención son las características que ponen en él. Y lo que sentí fue que a través del libro, Caleb representaba una generación. Y que va a ser una generación que va a ser así, valiente, arrojada, para ir a conquistar unos territorios, ¿verdad?, que son difíciles, pero van a tener esa capacidad. Así que lo que estamos preparando, ¿verdad?, a través de sanar esa generación, es ese tipo de personas. Esas personas que a lo que estamos viendo hoy, que es difícil, que se está levantando socialmente, ellos van a obtener herramientas para trabajarla. Eso fue lo que sentí en el momento que estudié el nombre. El nombre. Yo sé que aparte de esta historia, ¿verdad?, que tienes con esta temática de la ausencia de papá, tienes otras publicaciones, unas gratuitas, unas con costo, Sí. como la... Pues trabajamos con Encuentro de Familia, hemos trabajado unas colaboraciones y tenemos un libro que se llama El valor de la vida, una nueva vida, y ese es de cuando llega un hermanito nuevo al hogar, ¿verdad? Cuando ya ese embarazo, va a llegar ese hermanito, preparamos a los hermanitos existentes. ¿Ese se encuentra en Encuentro de Familia? Ese está en encuentrodefamilia.com, también es un libro de cuentos. Tenemos otro que se llama Yo Tengo Identidad, y ese es de lecciones que tienen que ver con lo que es nuestra identidad como individuo, como mujer y hombre, como matrimonio y como familia. Abarca todo lo que necesitamos para tener nuestra identidad clara. Y se está trabajando con uno que se llama El Baile de la Vida. Y ese va a trabajar. Y ese no ha salido todavía. Ese no. Ese ya están trabajándolo, están en la parte de las ilustraciones, y se va a estar hablando ahí del tema de cómo esperar por la pareja que Dios tiene para ti, cómo escoger esa pareja idónea. Y eso tiene que ver con el Fatherless Factor. Claro que sí. Eso tiene que ver. Bueno, ya vamos para el cuarto segmento de este tema de hoy en Alerta Cristiano, cuando papá no está. Y en ese cuarto segmento quiero que no se alejen porque vamos a hablar de unas propuestas, cómo podemos atender este tema en las iglesias y en la comunidad. No se retiren, Alerta Cristiano. Viaje a Israel y Turquía con la pastora Wanda Rolón y el doctor Samuel Otero. Desde el 13 al 27 de marzo del 2020 será una experiencia gloriosa caminar por la tierra que vio nacer a nuestro Salvador Jesús. Estarán visitando el río Jordán, Lago Nazaret, Monte de las Bienaventuranzas, Cesarea de Filipo, Belén, Jerusalén, Canaá de Galilea y en Turquía la ciudad de Estambul. Separa con tiempo tu espacio para el viaje a Israel, Turquía, en el 2020, llamando a Pronto Travel al 798-6455, 798-6455. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y bienvenidos nuevamente a este último segmento de Alerta Cristiano, hoy con el tema Cuando papá no está, pero vamos a romper ese ciclo de la ausencia de papá. Tenemos esperanza. Lo que pasa es que tenemos que ponernos las botas de trabajo, mi gente. Tenemos que engranar a las generaciones, tenemos que romper el ciclo de cuando papá no está. ¿Y cómo lo hacemos? Primero tenemos que conocer los beneficios de trabajar rescatando la paternidad. El señor director nos va a poner un gráfico que nos va a presentar de manera resumida
los beneficios que las ciencias sociales ya han medido sobre por qué tenemos que ir a buscar a los papás y traerlos nuevamente a participar a la vida de sus hijos, o aquellos niños que ya definitivamente no les es posible reunificarse con su papá, las áreas que debemos atender. Esta data es del Child and Family Research Partnership. Es una data de unos estudios de la Universidad de Texas en Austin y nos dice que papá sí hace diferencia. Para esa línea de pensamiento dice que el que se fue no hace falta. Eso es una mentira del diablo. Aquí vamos a decir cómo es. Y fíjese que el programa de hoy nos han dado la oportunidad que lo hagamos 2 mujeres para que no se diga que es hombre vaqueando a hombres, sino que las mujeres ya, ¿verdad? Y las mujeres en el Señor sabemos que necesitamos a papá y no podemos relegarlo. Pues dice la ciencia lo que ya la Biblia dice, pero vamos a ver lo que dice la ciencia. Los niños que crecen con su papá involucrado en sus vidas son 39% más probable de que saquen promedios de AES en la escuela. 45% menos probable de que se cuelguen en la escuela o que repitan un grado porque no pasaron de grado. 60% menos probable de que sean suspendidos por mala conducta en la escuela. Son unos niños que se portan mejor, son más estables emocionalmente. Papá hace la diferencia en que son 2 veces más probable que ese niño vaya a la universidad por esa estabilidad que hay en la relación paterno-filial. Y son 75% menos probable de que quedar embarazados en la adolescencia, las niñas. Porque papá hace una diferencia en las niñas. La primera figura de amor que tiene una niña es papá. Y muchas veces hay una proyección, ¿verdad? De que cuando el papá no está involucrado con la niña la ciencia ha comprobado que empieza más temprano a buscar ese amor, llenar ese tanque de amor de la forma más equivocada, en el tiempo menos acertado, y ahí es donde tenemos los embarazos, ¿verdad?, de niñas, muchos de ellos. Y otro beneficio de que papá sí hace la diferencia es que el 80% son menos probable de que visiten una cárcel o caigan en la cárcel, que lo comprobamos en el otro estudio. Esto es un estudio diferente y lo vuelve a comprobar. O sea que papá sí hace una diferencia en la estabilidad del menor. ¿Qué te parece, Damaris? Eso es bien importante porque entre los factores que vemos ahí, ¿verdad? Vemos que el éxito que ese niño, ¿verdad?, lo que llamamos éxito, pueda tener tanto en la escuela como en su área laboral, también va a determinar cómo esa persona viva. Sabemos que hay altos grados de pobreza que también llevan a personas a cometer actos delictivos. Por lo tanto, pues, de ahí pues, puede llegar a una cárcel. Que pues todos esos factores son factores que tenemos que tener bien en cuenta, en consideración. Y le pedimos al señor director que ahora nos presente la gráfica de qué cosas podemos comenzar, qué esfuerzos podemos trabajar. Todo lo que hemos hablado hoy, mucho de ello lo puede encontrar en fatherhood.org. Fatherhood.org tiene unos currículos ya hechos, rueda inventada, que usted los puede adaptar a sus iglesias para un programa de rescatar paternidad. Hay un programa bien hermoso del Christian Heritage, que es chne.org, que se llama Destino Papá, Destination Dad. Ellos se dedican a rescatar la paternidad, Damaris, en muchos entornos, pero el que más me impactó es que van unos pastores a la cárcel y allí le dan los currículos de paternidad a los varones, porque esos varones, muchos van a salir a la libre comunidad de nuevo y la mayoría de ellos son padres. Y entonces allí los educan, los reeducan, los fortalecen para cuando salgan a la libre comunidad, retomen su relación con sus hijos y así rompen el ciclo, ¿verdad? De toda esa historia trágica y esas probabilidades
que leímos ahorita de que el niño caiga en conductas de riesgo porque no tuvo a papá en su desarrollo y en su vida. Eso me impactó. En Puerto Rico tenemos una capellanía grande, una capellanía activa. Y el programa se llama Destination Dad, chne.org del Christian Heritage. Podemos los capellanes también romper el ciclo de la ausencia de papá. Mentoría a papás. Hay papás que hoy son papás, pero no tuvieron a papá presente en su vida. Por lo tanto, nunca vieron la dinámica de crianza del varón. Por lo tanto, debemos hacer unas escuelas de con mentoría de crianza, disciplina, desarrollo del niño, del desarrollo de adolescente, etcétera, para que el varón le sea más atractivo al varón. Porque siempre nos hemos concentrado muchísimo en la maternidad. Y las mujeres tenemos una ventaja. Cargamos al muchacho por los 9 meses y el instinto se nos activa. Papá tiene esa desventaja, por lo tanto necesita un esfuerzo particular para integrarse a la paternidad. Y si él no tuvo papá, si él no vio a su papá, no tuvo un modelaje, la iglesia puede entrar en un programa de mentoría para padres. Lo que es bíblico, el sacerdocio del hogar. Ese modelo no lo estamos viendo casi en las iglesias, Damari. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Hay que retomar el sacerdocio. Eso le viene bien a las mujeres, le viene bien a los niños, porque es generacional. Acompañamiento y mentoría a niños sin papá, como en el caso de Caleb, donde don Tomás asumió acompañamiento y mentoría a un niño donde su papá murió. Acompañamiento y mentoría a las madres que crían solas. Restaurar la comunicación con el papá que ya no está. Mire, las mamás que crían solas, no todas, son por viudez o porque el papá de ese niño murió. Sabemos que el alto divorcio y convivencia fuera del matrimonio trae esta dinámica. Ellas hacen todo lo que pueden y sé que la iglesia está ahí con ellas, pero hay un programa que en Estados Unidos también se está corriendo por el National Fatherhood Initiative y otros más, donde entonces se identifica cuál es el nivel de comunicación que tiene esa mamá con ese papá, buscan al papá y entonces están unos profesionales que tratan de restaurar esa relación rota, relación conyugal o de pareja rota, pero por bien del hijo. Entonces le dan estrategias y herramientas para que ellos vuelvan a comunicarse y entonces hacen actividades especiales en la comunidad, en la iglesia, para que esa mamá se le enseñe los beneficios de reintegrar a papá en la vida del hijo y poder restaurar la comunicación rota, por lo menos por bendecir a ese hijo. O sea, que la pelea de nosotros los adultos no afecte a ese menor. No afecte a ese menor. Fíjese eso. Y han encontrado en los programas donde han hecho el piloto de que buscan a las mamás y le presentan el beneficio de cómo hacerlo, pues son estas mamás las que traen a los papás de nuevo y se les da el currículo de paternidad. Y entonces papá y mamá no serán quizá matrimonio de nuevo, pero no se divorcian del hijo. Todo eso y más puede hacer la iglesia, porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, quien nos creó, quien nos conoce, quien sabe cómo bendecirnos. Y tenemos todo eso que tenemos que simplemente darle una vueltecita y actualizarlo a lo que tenemos en este tiempo, ser como la tribu de Isaacar, entendidos en este tiempo. ¿Qué te parece? Sí, eso es algo bien importante, ¿verdad? Y contamos hoy día con profesionales aún dentro de nuestras congregaciones, de diferentes consejeros, psicólogos, que esos currículos, ¿verdad?, se pueden adaptar, como tú dices, de manera pertinente a cada grupo que estén trabajando. Y es algo que debiéramos de fomentar. Con un Puerto Rico de número 1 en la nación, con el factor fatherless. De hecho, es el mayor causante de la criminalidad y la violencia que tenemos. El gobierno no lo quiere ver, no quiere trabajar con eso, está en quiebra en este momento, pero sabemos que la primera quiebra es la quiebra moral. Así. Si el Estado no puede hacerlo,
ni se vislumbra que lo haga mejor. Es que nos toca a nosotros desde el principio, porque ese es el orden, es el orden. Entonces el pueblo de Dios tiene que ser como los Calebs, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Arrojados para tomar ¿qué? La tierra prometida, la promesa de Dios. Están ahí las promesas de Dios para que tú y yo las materialicemos con su ayuda y su poder, porque Él nos perfecciona en nuestra debilidad. Hay herramientas para hacerlo, pero la primera es reconocer nuestro error. Reconocer que el no hacer es hacer y el no hablar es hablar. Y tenemos que darle un reenfoque. Tenemos que primero ver cómo Dios lo ve. Y Dios lo está viendo porque nuestro Señor no es ciego. Pero nosotros tenemos que hacer un trabajito. El Señor en esta sanación de las sanaciones que hacía a los ciegos, que hizo lodo con su saliva y la puso en los ojitos y le dijo, ahora ve, camina un poco más y vete al estanque a lavarte. Estamos caminando ese poquito más para que se nos caigan las escamas de ceguera que tenemos. Cristo es la respuesta y la iglesia somos su voz, sus brazos, sus ojos, sus pies. El evangelio tenemos que adaptarlo a este tiempo, las necesidades nos gritan y la ausencia de papá es un ciclo que puede ser roto. ¿Qué más nos puedes colaborar en esa parte, Damaris? Definitivamente, Claribel, es algo que es apremiante. Mientras yo escribía ese libro, lo que me inundaba era eso mismo. Era un dolor tan grande, pero que yo podía como que sentir una sensación que yo sabía que no era normal. Y eso lo pone Dios porque es la carga que Él pone. Y definitivamente entendía que era un libro que iba a llegar a unas personas específicas. Quizás ha dado un giro en lo que yo pensé, ¿verdad?, hacer con el libro. Pero es Dios el que está moviendo, porque la carga, Dios te la va a poner de esa manera, que tú puedas sentir lo que Él siente. Cuando sentimos eso, podemos ver la urgencia. Inclusive eso sentía, hay urgencia. O sea, escribí eso en agosto 13 y comencé a trabajarlo y era como una cosa que yo necesitaba que eso saliera, que saliera. Yo no entendía, pero definitivamente cuando tú presentaste esas estadísticas, yo dije, Dios mío, esto es para aquí, o sea, lo necesitamos aquí, es en mi nación. Y así Dios va a poner en cada uno, en el área que te encuentras, en la posición que ocupas en tu trabajo, en tu comunidad, te va a poner la carga por lo que tú tienes que hacer. Y ahí hay herramientas, ya Claribel nos acaba de dar ahí mucha información, y hay herramientas para trabajarlas y hay que arrojarse. Hay que arrojarse. Y mire, el librito, no se lo voy a enseñar completo, pero tiene ilustraciones, ¿verdad? Como Caleb está ahí en la puerta de Don Tomás. Caleb le hace muchas preguntas a Don Tomás. Sí, Caleb es un chico muy inteligente, hace muchas preguntas. Y esas preguntas todas son respondidas. Eso es así. Mire cómo, le voy a leer, tengo permiso para leer el cierre. Sí, sí. ¿Verdad? En el cierre del libro de Caleb Necesita Papá, cuento para niños, para leerse con los adultos, porque los adultos van a salir tremendamente identificados y edificados. Cuando se oculta la luz del día, da la impresión de que el sol deja de brillar, aunque no es así. En ese momento, cuando no alcanzas a ver su esplendor, confía, porque al pasar la noche verás un nuevo y hermoso amanecer. Recuerda siempre, cada noche traerá consigo una mañana radiante en la que volverás a ver de forma clara el amor, la gracia y la misericordia del Padre. Siempre estuve allí, nunca dejé de estar junto a ti, soy tu Padre. Y de eso se trata.
Y también incluye los extractos de textos bíblicos, por eso es que el libro también está hecho para escuela bíblica de niños, porque le hace el trabajo también fácil a la escuela, a la maestra. La palabra. Tiene el fundamento y base bíblica. ¿De qué edad tú lo recomiendas? Bueno, si es para leer solito, ¿verdad? Que de todas formas necesita que alguien explique cosas después posiblemente, de 9 años en adelante. Pero si es para leer solito, 9. Pero cuando está con papá, puede ser mamá, la maestra. De edades menores, obviamente ese papá y ese maestro 7 años. Se va a aclimatar a lo que ese niño en ese momento puede entender y necesitar. Sí, porque entonces hay que engranar el asunto de, como hablamos en el primer segmento, lo delicado del tema de la muerte en niños. Y ahí es donde hacemos un llamado a nuestros profesionales, ¿verdad?, de la conducta humana y de la consejería, que esta historia le va a dar a usted también el pie forzado. Exacto, es básicamente para poder tocar eso que está ahí escondido. Con eso abrimos la cajita y empezamos a sacar. Ya usted ve. Hay esperanza, solamente que nos tenemos que poner a trabajar con esto. Vamos a romper el ciclo de la paternidad rota, del papá que no está. Vamos a regresar a papá con el hijo, como la reconciliación de nuestro Padre a través del Señor Jesucristo con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí, Damaris. Gracias a ti, Claribel, por la oportunidad. Recuerden sintonizar Alerta Cristiano, cadena CTNI, Senda.fm, sonido que levanta y restaura. Nuestro canal de YouTube, busca el programa luego si lo tomó tarde. Alerta Cristiano, Dios bendiga a Puerto Rico y América entera. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.